Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. 15 datos sorprendentes de Perú. El Perú tiene una de las pocas cordilleras de montañas de colores naturales en el mundo. Las montañas de colores del Perú, especialmente la famosa Vinicunca, tienen un origen sorprendente. Sus tonos no son pintados ni producto de un fenómeno moderno, sino el resultado de millones de años de acumulación de minerales distintos. Cada color representa un material diferente. Por ejemplo, los rojizos provienen del óxido de hierro, mientras que los verdes tienen relación con compuestos de clorita. Lo más curioso es que estas capas estaban ocultas bajo el hielo hasta hace pocas décadas. El deshielo progresivo, causado por el cambio climático, dejó al descubierto sus estratos naturales como si fueran las páginas de un libro geológico. Aunque Vinicunca es la más famosa, existen al menos otras 5 montañas multicolor en la región que aún no son tan visitadas. Para las comunidades locales, estos paisajes no son solo una atracción. Forman parte de antiguas rutas espirituales que conectaban con Apus, montes considerados sagrados. Muchos viajeros creen que el arco iris en las montañas es un fenómeno único del Perú, y aunque hay lugares similares en China o Argentina, la intensidad y distribución de colores de Vinicunca es considerada excepcional. Este lugar, que antes casi nadie conocía, hoy es uno de los tesoros naturales más fotografiados de Sudamérica. 2. Perú tiene uno de los desiertos más áridos del planeta, donde se esconde un oasis real. Puede parecer extraño que un país conocido por montañas, selva y ríos enormes tenga uno de los desiertos más secos del mundo. Sin embargo, la costa peruana forma parte del desierto del Pacífico, una franja casi sin lluvias durante la mayor parte del año. En medio de esta aridez aparece algo inesperado, el oasis de Huacachina, un pequeño lago natural, rodeado de palmeras y dunas gigantes. Muchos turistas creen que es artificial, pero su origen es totalmente natural y se debe a filtraciones subterráneas provenientes de acuíferos cercanos. Lo sorprendente es que este oasis está activo desde tiempos prehispánicos, cuando era considerado un lugar de descanso y curación. A su alrededor surgieron leyendas locales que intentan explicar la presencia del agua en un territorio tan seco. Otra curiosidad es que la arena que rodea Huacachina forma algunas de las dunas más altas de América, ideales para deportes como sandboard. A pesar de su apariencia desértica total, este paisaje ha influido incluso en la literatura peruana, apareciendo en cuentos costumbristas del siglo XX. Es un recordatorio de la variedad extrema de ecosistemas que existen en un solo país. 3. El Perú conserva uno de los sistemas agrícolas más antiguos y avanzados del mundo. En el altiplano peruano existen estructuras llamadas Waru Waru, creadas hace más de 2000 años por culturas antiguas. A simple vista parecen plataformas elevadas rodeadas de canales de agua, pero su funcionamiento es extraordinario. Fueron diseñadas para proteger los cultivos del frío extremo, ya que los canales actuaban como una especie de manta térmica natural. Absorbían calor durante el día y lo liberaban de noche, lo que evitaba que las plantas se congelaran. Este sistema también servía para evitar sequías o inundaciones, porque controlaba el flujo del agua en cada temporada. Lo impresionante es que agricultores actuales han reconstruido varios Waru Waru, demostrando que la tecnología ancestral sigue siendo útil incluso con los problemas climáticos modernos. Es uno de los mejores ejemplos de ingeniería agrícola sostenible hecha sin maquinaria ni herramientas metálicas. Además, revela cómo las antiguas civilizaciones del altiplano no solo sobrevivían, sino que dominaban su entorno con gran ingenio. Este método permitió alimentar a poblaciones enteras y es considerado un precursor de técnicas de agricultura ecológica que hoy se estudian a nivel internacional. Pocos visitantes saben que estos campos milenarios siguen vivos y funcionando. 4. Perú tiene uno de los lagos navegables más altos del mundo, habitado por islas flotantes hechas a mano. El lago Titicaca es conocido por su altitud, pero lo que realmente sorprende es la presencia de las islas flotantes construidas por los huros. Estas islas no son simples plataformas, están hechas completamente de totora, una planta acuática resistente que crece en el mismo lago. Los habitantes las construyen capa por capa, creando suelos que pueden medir varios metros de grosor. Lo curioso es que las islas están vivas, en el sentido de que la totora se descompone con el tiempo, así que deben renovarse constantemente para no hundirse.
Cada isla puede durar décadas, pero solo si los pobladores reemplazan las capas viejas por nuevas cada pocas semanas. Además, las casas, botes y hasta torres de vigilancia también están hechas del mismo material. Vivir ahí requiere una adaptación increíble. El suelo es blando y se mueve ligeramente con el oleaje, por lo que los habitantes aprenden desde pequeños a equilibrarse. Las islas no están ancladas de forma permanente, lo que les permitía moverse antiguamente para evitar amenazas. Ese estilo de vida único ha sido estudiado por antropólogos de todo el mundo y es una de las tradiciones vivas más sorprendentes del país. 5. Perú alberga una biblioteca natural donde las líneas del suelo cuentan historias milenarias. Las líneas de Nazca son famosas, pero muchas personas no saben que representan solo una parte de un enorme libro grabado en la tierra. Existen otros conjuntos menos conocidos, como las líneas de Palpa, que muestran figuras humanas, animales y símbolos mucho más detallados que los más populares. Lo sorprendente es que estas líneas se han conservado casi intactas por más de 1000 años gracias al clima extremadamente seco y a la estabilidad del terreno. A diferencia de otros geoglifos que son difíciles de interpretar, algunas figuras de Palpa parecen pequeñas escenas narrativas, casi como si fueran páginas ilustradas. Otra curiosidad es que se han encontrado líneas superpuestas, lo que indica que diferentes culturas grabaron símbolos en la misma zona en épocas distintas. Este enorme archivo, grabado en la tierra, no era visible desde las alturas, en tiempos antiguos, lo que hace pensar que tenía un sentido ritual más profundo que simplemente verse desde el cielo. Los estudios sugieren que funcionaban como caminos ceremoniales que se recorrían a pie, siguiendo rutas marcadas en la tierra. Este conjunto convertido en paisaje cultural demuestra la capacidad humana de transformar el terreno en un registro simbólico que perdura a través del tiempo. 6. Perú es el único país donde un río hierve de manera natural. En plena Amazonía peruana existe un fenómeno casi desconocido para el mundo. Un río cuyas aguas alcanzan temperaturas tan altas que pueden cocinar un huevo en cuestión de minutos. Este lugar se llama el Shanay Timpishka, conocido también como el río que hierve. Lo más sorprendente es que no está cerca de ningún volcán, algo que normalmente explicaría este tipo de temperaturas. Los científicos descubrieron que el calor proviene de fracturas profundas en la tierra, por donde el agua se calienta antes de salir a la superficie. Para las comunidades locales, este río es sagrado y está acompañado de leyendas que hablan de espíritus que protegen la zona. El agua puede llegar a más de 90 grados centígrados, lo que hace que los animales que caen accidentalmente mueran casi de inmediato. A pesar de su peligro, el lugar es un laboratorio natural para estudiar la geotermia. Y lo más curioso, por muchos años se pensó que era un mito, porque no existían registros de un río tan caliente lejos de zonas volcánicas. Hoy es uno de los fenómenos naturales más raros del planeta, único de su tipo en un país tropical como Perú. 7. Perú tiene la colección de papas más grande del mundo, con variedades que aún no se han clasificado. Aunque muchos saben que la papa es originaria del Perú, pocos imaginan la magnitud real de su diversidad. Existen más de 3000 variedades nativas, cada una con formas, colores y sabores únicos. Lo fascinante es que muchas de estas papas solo crecen en microclimas muy específicos de los Andes y han sido cultivadas por comunidades que han conservado sus métodos durante siglos. Algunas tienen tonalidades moradas intensas, otras son casi negras, y algunas incluso mantienen su color después de cocinarlas. Los agricultores llaman a la papa el pan de los Andes porque fue clave para la supervivencia de antiguas civilizaciones. En ciertos pueblos se realiza la fiesta de la bendición de la papa, donde se agradece la diversidad agrícola. Un dato sorprendente es que hay variedades que resisten heladas que matarían a casi cualquier otro cultivo. Además, científicos siguen encontrando tipos nuevos en zonas aisladas, lo que demuestra que el conocimiento ancestral aún guarda secretos. Esta enorme variedad convierte al Perú en una especie de banco genético viviente que sirve para proteger la seguridad alimentaria del futuro. En Perú se encuentra uno de los cañones más profundos del planeta, más hondo que el Gran Cañón. El Cañón del Colca, ubicado en Arequipa, impresiona incluso a los viajeros que ya han visto grandes paisajes montañosos.
Lo que muy pocos saben es que este cañón es más del doble de profundo que el famoso Gran Cañón de Estados Unidos. Sus paredes naturales alcanzan más de 4.000 metros de altura, lo que crea un paisaje casi irreal cuando uno observa el fondo desde los miradores. Pero su profundidad no es lo único sorprendente. En este lugar es posible observar al majestuoso cóndor andino en pleno vuelo, aprovechando las corrientes de aire ascendente. El Colca también está rodeado de antiguas terrazas agrícolas que datan de épocas preincaicas, formando figuras geométricas visibles desde lejos. A pesar de su grandeza, este cañón fue desconocido internacionalmente hasta finales del siglo XX, cuando una expedición lo recorrió oficialmente. Desde entonces, se ha convertido en uno de los destinos más importantes del país, aunque aún conserva espacios remotos donde casi no llegan los visitantes. Su combinación de naturaleza extrema, historia y vida silvestre lo vuelve un tesoro geográfico único del Perú. 9. Perú posee el bosque de piedras más grande del planeta, un paisaje que parece de otro mundo. En la región de Pasco existe un lugar llamado Huayllay, un gigantesco bosque de rocas formado por millones de años de erosión natural. A simple vista parece un paisaje extraterrestre, con columnas, torres y figuras que alcanzan varios metros de altura. Lo interesante es que muchas de estas formaciones se asemejan a animales, personas o símbolos, lo que ha llevado a que los locales les den nombres según su forma. Los científicos creen que hace miles de años este territorio estuvo cubierto por agua y que el viento y la lluvia modelaron lentamente cada roca. Además, este lugar tiene pinturas rupestres que cuentan historias de las primeras comunidades que habitaron la zona. El bosque es tan grande que aún existen áreas poco exploradas y algunos investigadores lo consideran uno de los mejores laboratorios naturales para estudiar el clima del pasado. Pese a su importancia, no es tan conocido como otros destinos peruanos, lo que lo convierte en uno de los secretos geológicos mejor guardados del país. Caminar entre estas rocas es como recorrer un museo natural al aire libre lleno de esculturas creadas sin intervención humana. 10. En Perú existe una torre preincaica que funcionaba como un antiguo observatorio solar de alta precisión. En la región de Ascope, La Libertad, hay una estructura conocida como la Huaca El Sol y la Luna de Chiquitoy, pero muy cerca de allí se alza una construcción menos famosa llamada Cerro Campana, que guarda uno de los secretos astronómicos más curiosos del país. Aquí se encuentra una torre preincaica usada para observar el movimiento del Sol con gran exactitud, mucho antes de que existieran instrumentos modernos. Las sombras proyectadas sobre ciertas marcas permitían identificar fechas clave del año, como solsticios y equinoccios. Lo sorprendente es que esta estructura se mantuvo funcionando durante siglos gracias a su diseño simple pero eficiente. A diferencia de otros centros rituales, este lugar no era monumental, sino práctico. Su propósito era comprender el tiempo y las estaciones para organizar la agricultura y las ceremonias. Los arqueólogos creen que esta torre formaba parte de una red mayor de puntos de observación distribuidos en los cerros cercanos. El sitio sigue en estudio, y algunas alineaciones aún no han sido completamente explicadas. Este antiguo sistema demuestra que en el territorio peruano existieron culturas capaces de desarrollar calendarios precisos mucho antes de la expansión inca. 11. Perú tiene un lago donde aparecen remolinos naturales que parecen respirar. En Perú existe un lago poco conocido llamado Laguna Morón, cuya forma y comportamiento sorprendieron a los primeros exploradores modernos. Aunque está rodeado de dunas como un oasis, lo curioso es que el lago genera pequeños remolinos naturales que aparecen y desaparecen sin seguir un patrón fijo. Los pobladores explican que el agua respira, como si tuviera vida propia. Los científicos creen que esto se debe a corrientes subterráneas que se conectan con acuíferos cercanos, haciendo que el agua se mueva desde el fondo hacia la superficie. La laguna también cambia ligeramente de color dependiendo de la hora del día, debido a la mezcla entre sedimentos finos y luz solar. Otro detalle sorprendente es que, a pesar de estar en una zona desértica, el agua es sorprendentemente fría incluso al mediodía. Esto ha generado leyendas locales que hablan de espíritus protectores que habitan en sus profundidades. Aunque no es tan famosa como Huacachina, Morón es más tranquila y conserva un ambiente casi intacto.
Muchos viajeros afirman que el lugar transmite una sensación de aislamiento difícil de encontrar en otros puntos turísticos. Este lago demuestra que los desiertos peruanos esconden fenómenos naturales que aún no terminan de explicarse por completo. 12. El Perú tiene una isla habitada únicamente por aves, donde casi no pisan humanos. En la costa peruana existe la isla Macabí, un territorio donde la presencia humana es mínima y donde las aves gobiernan completamente. A diferencia de otras islas con fauna diversa, Macabí está dominada casi exclusivamente por aves marinas que la usan como hogar permanente. Allí anidan miles de especies, entre ellas piqueros, guanayes y pelícanos, formando una comunidad gigantesca difícil de observar en otros lugares. Lo curioso es que el sonido del lugar puede escucharse desde kilómetros de distancia debido a la enorme cantidad de aves. Este sitio es extremadamente importante porque produce guano de altísima calidad, utilizado como fertilizante natural desde épocas preincaicas. Aunque el guano fue un recurso clave en el siglo XIX, hoy su extracción está estrictamente controlada para proteger a las colonias. Otro detalle interesante es que la isla tiene zonas donde el suelo parece blanco, pero en realidad es una capa de guano acumulada por décadas. Debido a su fragilidad ecológica, solo ciertas personas autorizadas pueden acceder. La isla es un recordatorio del papel que Perú ha tenido en la historia mundial gracias a las aves y sus ecosistemas únicos. 13. En Perú existen caminos antiguos que siguen activos y conectan pueblos que no aparecen en mapas modernos. A lo largo de los Andes peruanos se encuentran rutas llamadas trochas ancestrales, caminos construidos por comunidades que existieron antes incluso de los incas. Lo sorprendente es que muchos de estos caminos siguen funcionando como la principal vía de conexión entre pueblos remotos. Algunos tramos fueron hechos con piedras encajadas con precisión, lo que evita que se erosionen con facilidad. Lo interesante es que estos caminos no están documentados en la mayoría de mapas modernos porque fueron creados para necesidades locales muy específicas. En ciertos lugares, los viajeros deben caminar horas por estas rutas para llegar a aldeas que no tienen acceso vehicular. Otra curiosidad es que estos caminos suelen tener marcas en las piedras que funcionan como guías para orientarse, una especie de señalización antigua. Muchas trochas cruzan valles, ríos y laderas empinadas, mostrando un conocimiento profundo del terreno. A pesar de su antigüedad, son tan resistentes que soportan lluvias intensas sin desmoronarse. Su existencia demuestra la capacidad de las culturas peruanas para crear redes de movilidad eficientes en regiones consideradas difíciles incluso para la ingeniería moderna. 14. Perú alberga un templo construido exclusivamente con piedras que suenan como diferentes instrumentos. En la región de Ayacucho existe un sitio arqueológico poco conocido llamado Guarihuilca, donde algunas piedras emiten sonidos similares a campanas, tambores o metales cuando se golpean suavemente. Estas rocas se llaman litófonos porque funcionan como instrumentos naturales. Lo curioso es que están distribuidas de manera estratégica en un templo que parece haber sido diseñado para producir un paisaje sonoro. Los investigadores creen que las antiguas culturas utilizaban estos sonidos en ceremonias vinculadas a la naturaleza. Algunas piedras producen tonos tan claros que pueden escucharse a varios metros de distancia. Nadie sabe con total seguridad cómo descubrieron qué rocas tenían ese efecto, pero debió requerir experimentación y observación. Otra característica especial es que la acústica del lugar amplifica los sonidos, dando la impresión de que provienen de múltiples direcciones. Practicar música en este espacio debió generar una atmósfera misteriosa y ritual. Este templo demuestra que las culturas prehispánicas no solo trabajaban con piedra para construir, sino también para experimentar con la música y el sonido de formas muy avanzadas para su época. Existe un pueblo peruano donde cada familia cuida un árbol que camina a lo largo del tiempo. En la Amazonía peruana se encuentran árboles llamados añuje caminante, conocidos porque sus raíces aéreas les permiten desplazarse lentamente a medida que crecen. Lo sorprendente es que, en algunos pueblos, como en zonas de Loreto, cada familia adopta uno de estos árboles y sigue sus movimientos a lo largo de los años.
El árbol no se desplaza como un animal, pero sus raíces nuevas crecen hacia un lado mientras las antiguas mueren, haciendo que el tronco cambie de posición con el tiempo. Los locales miden este movimiento observando marcas en el suelo o colocando pequeños objetos para ver cómo se aleja el árbol de su sitio original. Este fenómeno ha generado historias que dicen que el árbol busca luz o evita sombras, lo cual tiene sentido en términos biológicos. En ciertas comunidades se considera un buen presagio si el árbol avanza hacia la casa familiar. Además, estos árboles son valorados porque permiten estudiar cómo se adaptan las especies vegetales a terrenos inestables o inundables. Aunque su desplazamiento es lento, a veces solo unos centímetros al año, es suficiente para que los habitantes noten el cambio con el paso del tiempo. Este vínculo entre naturaleza y tradición es uno de los aspectos más peculiares de la Amazonía peruana. Hola, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!